El Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo presenta Momentos de Reflexión, un mensaje para su vida diaria, con el pastor Misael Ocampo Rivera. Bienvenidos. Hola amigos, cordialísimo saludo. Bienvenidos a la reflexión en el día de hoy. Vamos a cerrar el capítulo 5 de Primera de Timoteo. Las recomendaciones que el apóstol Pablo le está haciendo al pastor Timoteo. Recordemos que es un pastor joven que está iniciando su ministerio y por lo tanto debe tener claridad acerca de su trabajo, que no se trata solamente de predicar, de exhortar, de enseñar, de orar por los enfermos y ayudarlos, sino que tiene que tener un trato con cada una de las personas que asisten a su congregación, las madres, los padres, los hijos, es decir, las personas mayores, el cuidado y el respeto que hay que tener en el trato con ellos. Igualmente, el cuidado y el respeto que hay que tener con los jóvenes, con las señoritas, con las personas que están en la congregación. Todos ameritan un trato particular, respetuoso, con el reconocimiento a cada uno de ellos por su labor, por su trabajo, por su asistencia, por su oficio y por su aporte a la obra del Señor. Pasamos entonces al capítulo 5, versículo 17 en adelante. Va a utilizar el término de los ancianos. Recordemos que el término anciano, como el término obispo, como el término pastor, se refiere a personas en autoridad, puestas en autoridad. No necesariamente tiene que ver con la edad cronológica de que sea un señor de tercera o cuarta edad, no, sino que se trata de una dignidad, de un respeto, de una posición, de un posicionamiento, de una ordenación para realizar un trabajo ministerial. Y dice: los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. Dese cuenta entonces que ahí está hablando específicamente del trabajo de la predicación y de la enseñanza que asumen estos líderes ancianos, que pueden ser pastores también, o pueden ser personas que están al lado del pastor para ayudarle a cogobernar o coadministrar la obra del Señor. Pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Ese es el versículo 18 del capítulo 5 de Primera de Timoteo. Y la figura que está utilizando aquí es la del buey, porque para el Antiguo Testamento que se usaba este trabajo con los animales, y que en la historia de los pueblos de nosotros conocemos, antes de que todo esto se mecanizara, la agricultura, el trabajo del campo, los arados y todo lo demás se hacía con bueyes. Entonces la idea era que en la medida que iban avanzando estos bueyes, ellos tuvieran su boca libre para poder comer. Por eso dice: no pondrás bozal al buey que trilla, porque en la medida que él va caminando y va trabajando puede ir comiendo, tiene la libertad para hacerlo. La figura es para utilizarla en la representación de lo que significa el trabajo de un ministro, de un pastor, de un apóstol, de un hombre encargado de la obra de Dios. Entonces, ¿cómo sería justo que él se dedique a hacer ese trabajo y que no pueda percibir un salario por ese tipo de trabajo? Por eso la figura: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Ahora bien, hay que llegar a contextualizar este versículo y entenderlo dentro de las leyes, de lo que sea el código laboral o código de trabajo en cada uno de los países. ¿Qué significa realmente un salario? ¿A qué tiene derecho una persona? ¿Cuáles son todas las cosas a que tiene derecho esta persona? Estamos encontrando nosotros que históricamente las iglesias más antiguas y concilios más antiguos de nuestros países en Latinoamérica no consideraron inicialmente el tema de pensión para sus pastores. De hecho, que mucha de esa generación de pastores mayores nunca lograron una pensión. Entonces el llamado a atención en este tiempo presente es a que ya las misiones modernas, los concilios actualmente, los pastores, esta nueva generación de pastores que está ingresando a trabajar, entonces tengan estas garantías, porque realmente el salario no se trata simplemente del día a día, del jornal del día a día, sino que esto tiene que ver también con el beneficio de ayudarlo y de pensar que esta persona está gastando sus fuerzas, está empleando sus fuerzas, los años van pasando, se va a envejecer, se va a acabar, y al terminar sus días no tendrá entonces una provisión con que sostenerse, con que sostener su hogar, con que sostener sus gastos personales, familiares. Por lo tanto, el tema del salario es muy importante para tenerlo en cuenta aquí. Digno es el obrero de su salario, no solamente de su comida,
también de su alimento, de su vivienda, de su techo, de su educación, pero también de su salud e igualmente de sus ahorros y de aquella pensión que vendrá cuando cumpla su edad respectiva. Luego en el verso 19 advierte: contra un anciano no admitas acusación sino con 2 o 3 testigos. En todo trabajo de tipo espiritual que se hace en las comunidades, como en toda parte, como lo ha dicho el dicho popular, a veces esos ministros no son moneditas de oro para caerle bien a todo el mundo. Muchas personas no están cómodas, no están contentas, no están tranquilas, porque a veces los mensajes son mensajes que llegan para tocar su estilo de vida y ellos no quieren cambiarlo, porque están muy ajustados a su cultura, a su ambiente, a su pueblo, a su tierra y a su gente. Y los pastores a veces van de lugares diferentes para llegar al sitio donde Dios les ordena que se ubiquen, como en el caso de Timoteo, que el apóstol Pablo, en la medida que va plantando iglesia, entonces lo va dejando en un lugar de estos para que él trabaje. Estos pastores jóvenes van llegando a esas iglesias que se van abriendo en ciudades, pueblos y lugares distintos y distantes de su lugar de origen. Entonces, cuando llega una persona desconocida a un territorio, lo primero que la gente nota es que no es de su territorio, no tiene su dialecto, no habla lo mismo, no se viste de la misma manera, no le gustan los alimentos, a veces no tiene mucho favoritismo sobre el menú del lugar donde llega, y todo esto va a generar a veces inconformidades. No todas las personas son conscientes de esta realidad, así que algunos se molestan por los mensajes, por la forma de hablar, por la forma de enseñar, por la forma de vestir, por el dialecto, por el acento. Algunos hablan demasiado de su tierra, de las bondades de su tierra, de su menú, de su comida y todas las cosas, y esto molesta a otros. En otros casos hay personas que se incomodan porque la palabra que les están dando es una palabra de exhortación y ellos no la quieren aceptar. Entonces muchas veces lo que se ha utilizado en el pasado, en otros lugares, en otros ambientes espirituales y de servicio ministerial, es que estas personas son acusadas por personas que están en su congregación, por decirlo así, por líderes o por ovejas de su congregación que tienen cierta ascendencia y que tienen cierto acceso a la comunicación con superiores. Entonces quieren indisponerlos. Y aquí lo que se trata, lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí es que contra un anciano, o sea, contra un pastor, contra una persona de autoridad, no admitas acusación, sino hay 2 o 3 testigos, pero también personas serias, personas de buen testimonio, personas que realmente están velando por el bienestar de la iglesia y no aquellos que de pronto por envidia, aquellos que no les cayó bien, entonces sencillamente se inventan cualquier cosa y cualquier mentira. Esto hay que manejarlo con mucha prudencia y con mucha responsabilidad. Y a los que persistan en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Te encarezco delante de Dios y el Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Este trabajo de la parcialidad, este tema de la parcialidad es muy importante porque nosotros tenemos que mantenernos en la neutralidad de nuestro trabajo, de nuestro quehacer ministerial, de velar por unos y por otros para llevarlos al conocimiento de la palabra, para que hagamos un trabajo de equipo en armonía, estemos prestos a corregir aquellas cosas que no son buenas, pero manejemos siempre esta paciencia, esta bondad. El apóstol Pablo a Timoteo le da recomendaciones específicas de cómo debe tratar cada caso. Cuando lo veamos juiciosamente, la epístola a Timoteo, tanto en primera como en segunda, nos vamos a dar cuenta de recomendaciones. Primera de Timoteo, segunda de Timoteo, recomendaciones para el trabajo pastoral. Recordemos también esto, que estamos hablando y estamos estudiando una carta que es pastoral. Pero el hecho de que sea una carta pastoral no significa que la iglesia no debe conocerla. Por el contrario, el trabajo del pastor es dar a conocer a la iglesia su trabajo, su función, conforme a la palabra que ha sido enviada a través de esta carta, para que los hermanos entiendan que nosotros los pastores no andamos inventándonos fórmulas, no andamos inventándonos cosas ni reglamentos, sino que estamos puestos para dar a conocer la palabra de Dios que ha sido revelada por el Espíritu Santo a los santos escritores, y en este caso a Pablo, para que le escribiera, enlistara todo esto. Y hay una recomendación muy importante, dice: no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, y consérvate puro. El tema de la imposición de manos tiene que ver con una transferencia de poder y de una unción
y de una forma como son consagradas las personas, o como se ora por ellas y se reprende, o como se transfiere una bendición a la vida de estas personas. Por lo tanto, está advirtiéndole de no imponer con ligereza las manos en ninguno, porque hay personas que no están en condiciones aptas para recibir esas bendiciones. Ahí es donde tenemos que tener en cuenta. Y en otra parte, seguramente, él se va a referir a no colocar personas que sean neófitas en el ejercicio del ministerio. Porque con el tema de la transferencia de espíritus y todo lo demás, hay gente que en medio de su inocencia, en medio de su ignorancia, están pensando que quedan dotados de todo conocimiento de la palabra del Señor, porque un ungido de Dios, un hombre de Dios, coloque sus manos y ore sobre ellos. Recuerdo que en alguna ocasión un muchacho que está interesado en aprender a tocar y a cantar y a ser tan ungido como uno de estos adoradores reconocidos mundialmente, estos hombres que tocan, que cantan, que ofrecen conciertos y que han traído a las congregaciones un nuevo estilo de música y de adoración. Él cuenta su historia, que en una ocasión en un lugar un muchacho después de un concierto se le acercó y le dijo que quería que por favor hicieran oración para que él pudiera recibir todo ese poder y ese conocimiento para cantar como él, tocar como él y ministrar como él. Y este líder de alabanza lo que le dijo es: si quieres hacer todo eso, tienes que empezar por hacer las cosas sencillas de tu iglesia. Tienes que pasar muchas horas ensayando, tienes que orar, tienes que practicar, porque esto no se recibe así por transferencia de una oración. Esto es de disciplina. Todos entendemos perfectamente esto. El imponer las manos es un asunto simbólico de bendición y de autoridad, pero la gente tiene que trabajar su carácter, su conocimiento, su relación con Dios. La gente tiene que moverse en esta dirección. No es tan fácil, no crean ustedes que el ministerio es una cosa tan sencilla y que es para todo el mundo. Recordemos que yo lo he dicho en algún momento, que hay unos que son llamados, muchos son los llamados, pocos son los escogidos, y entre los pocos escogidos el Señor selecciona a algunas personas, porque mira su corazón y su actitud y los capacita y los forma y los unge y los pone en el ejercicio del ministerio. Bueno, tiempo para orar. Señor, muchas gracias en el día de hoy por esta palabra, por estas enseñanzas. Yo ruego que sean de edificación y de bendición para cada uno de los oyentes. En el nombre de Jesús. Amén. Hemos disfrutado de un gran momento de reflexión con el pastor Misael Ocampo Rivera. Un mensaje lleno de amor, esperanza y felicidad para tu vida. Los invitamos a compartir este mensaje con sus amistades y en sus redes sociales. Búsquenos en YouTube y Facebook como Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo y en Instagram como @MinInternacional Nueva Vida. Momentos de reflexión.